Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un concepto que, aunque nos suene familiar, tiene raíces muy profundas y una historia fascinante. Las virtudes cardinales. Seguramente has oído hablar de ellas. La palabra virtud la usamos a menudo. Hablamos de círculos virtuosos en los negocios, de hacer de la necesidad virtud o de llevar una vida virtuosa. Pero, ¿qué significa realmente? ¿De dónde vienen estas ideas? Si buscas en el diccionario de la Real Academia Española, encontrarás 8 definiciones para virtud. Pero las que nos interesan hoy, las cardinales, suelen asociarse directamente con la religión. De hecho, el diccionario las define dentro del contexto del cristianismo como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son la base de todas las demás. El Catecismo de la Iglesia Católica profundiza un poco más. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Dentro del catolicismo se distinguen 3 tipos de virtudes: las humanas, las teologales y las cardinales. Estas últimas, las cardinales, son las que juegan un papel fundamental, como una brújula que guía nuestro comportamiento. Son, como ya mencionamos, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero aquí viene lo interesante. Aunque hoy las conectamos de inmediato con el pensamiento católico, su historia es mucho más antigua y precede al cristianismo por varios siglos. Estas 4 virtudes ya eran distinguidas por los filósofos griegos en el siglo V antes de Cristo. El gran Platón las menciona en su obra La República y su discípulo, Aristóteles, las desarrolló con mucho más detalle en su famoso tratado Ética a Nicómaco, un libro que, por cierto, dirigió a su propio hijo. Podríamos decir que el cristianismo no las inventó, sino que las heredó de esta rica tradición filosófica griega, integrándolas como pilares de su propia moral. Para entender por qué eran tan importantes para los griegos, debemos hablar de su visión de la vida. Ellos defendían lo que se conoce como una ética eudemonista. ¿Qué significa esto? Sencillamente que el fin último de la vida humana, el objetivo supremo, era alcanzar la felicidad. La felicidad era vista como la cumbre de la moral. Ahora bien, aunque todos los filósofos estaban de acuerdo en que la felicidad era la meta, no todos coincidían en el camino para llegar a ella. Platón, por ejemplo, no creía que la felicidad se encontrara simplemente en el placer o en la actividad intelectual. Él pensaba que era algo mucho más complejo, y es aquí donde entran en juego las virtudes. Para Platón, las virtudes eran el camino, el mapa para alcanzar esa anhelada felicidad. Aunque Platón no las llamó cardinales, las 4 virtudes que él destacó son exactamente las mismas que conocemos hoy. Él creía que estas 4 virtudes se conectaban con las 3 partes del alma que él describía. Para la parte racional, la virtud correspondiente era la prudencia. Para la parte irascible, o la voluntad y el coraje, la virtud era la fortaleza. Y para la parte concupiscible que se relaciona con los deseos y apetitos, la virtud era la templanza. Y la cuarta, la justicia. Para Platón, la justicia era la virtud suprema, la que armonizaba a todas las demás. Era el equilibrio perfecto entre la prudencia, la fortaleza y la templanza, asegurando que cada parte del alma cumpliera su función sin interferir con las otras. Esto no solo se aplicaba al individuo, sino también a la sociedad. Un estado justo era aquel donde cada clase social cumplía su rol en armonía. Hay una diferencia clave entre Platón y su maestro, Sócrates. Sócrates creía que si conocías el bien, actuarías bien. Es decir, el conocimiento era suficiente. Pero Platón fue un paso más allá. Él afirmó que no basta con conocer la virtud, es absolutamente necesario practicarla. Para alcanzar el bien con mayúsculas, se necesita una vida virtuosa.
No es un ejercicio teórico, es una práctica constante, un modo de vida. En resumen, toda tu existencia debe estar guiada por estos 4 principios: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Desde el pensamiento platónico, este concepto de las virtudes no se quedó estancado. Saltó a las tradiciones filosóficas posteriores que continuaron explorando y adaptando estas ideas a su propia visión de cómo debería ser una buena vida. Por ejemplo, el emperador estoico Marco Aurelio, cuyos escritos en Meditaciones han vuelto a ganar una popularidad inmensa hoy en día, también sigue esta tradición y reflexiona profundamente sobre la virtud como el pilar de una vida serena y con propósito. Y fue en este viaje, a través de la historia del pensamiento, donde las virtudes dieron el salto a la religión. Teólogos y pensadores cristianos vieron en la filosofía griega un marco increíblemente útil. Uno de los más influyentes fue Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII. Él integró de manera magistral la filosofía de Aristóteles y con ella las virtudes cardinales dentro de la teología cristiana. Las vio como virtudes naturales, accesibles a cualquier ser humano a través de la razón y la práctica, que preparaban el camino para las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que según él son un don de Dios. Pero la influencia de las virtudes cardinales no se limitó a los libros de filosofía y teología. Salieron de la reflexión para entrar de lleno en el mundo del arte. Durante siglos, la pintura y la escultura han utilizado estas 4 virtudes como inspiración para todo tipo de obras. Se convirtieron en alegorías, representadas como figuras femeninas con símbolos específicos que ayudaban a la gente, incluso a quienes no sabían leer, a entender su significado. Por ejemplo, la prudencia se suele representar con un espejo para conocerse a sí misma y una serpiente, símbolo de la astucia. La justicia, con la balanza y la espada que todos conocemos. La fortaleza, a menudo con una columna o un león, mostrando su poder y resistencia. Y la templanza, vertiendo líquido de una jarra a otra, simbolizando el equilibrio y la moderación. Estas representaciones hicieron que los conceptos fueran aún más populares y se arraigaran en la cultura colectiva. Hoy en día, estas virtudes forman parte de una tradición que ha trascendido sus orígenes milenarios. Han pasado de ser un concepto filosófico griego, a un pilar de la moral cristiana, a un tema recurrente en el arte y la literatura. Y lo más sorprendente es que, incluso en nuestro mundo moderno, un mundo tan diferente al de Platón o Santo Tomás de Aquino, hay quienes creen que las virtudes cardinales siguen teniendo un valor incalculable. En una era de distracciones constantes, la templanza nos invita a la moderación. Ante la incertidumbre, la prudencia nos guía para tomar decisiones sabias. Frente a la injusticia, la justicia nos llama a la acción. Y en momentos de adversidad, la fortaleza nos da el coraje para perseverar. Se han convertido en una potencial guía que nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos y, más importante aún, cómo nos gustaría vivir. No se trata de seguir dogmas ciegamente, sino de usar estas ideas milenarias como herramientas para el autoexamen y el crecimiento personal. ¿Soy prudente en mis decisiones? ¿Actúo con justicia hacia los demás? ¿Tengo la fortaleza para enfrentar mis miedos? ¿Practico la templanza en mis deseos? Estas preguntas, que se hicieron los filósofos griegos hace más de 2000 años, siguen siendo increíblemente relevantes hoy. Nos desafían a dar lo mejor de nosotros mismos y a construir una vida con propósito y significado. Las virtudes cardinales no son reliquias del pasado, son una conversación continua sobre lo que significa ser un buen ser humano. Te agradezco la atención y espero que apoyes el canal para seguir explorando juntos estas grandes ideas. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.